Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias Tenochtitlan y Tlatelolco a 500 años de su caída, complementario a la exposición temporal con el mismo título. Agradecemos la presencia de todas y todos. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor y curadora de la exposición, les doy la más cordial bienvenida. La arqueóloga Judith Alba Sánchez, curadora del museo y de la muestra, será quien modere la sesión. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación, Mitzi. Es un gusto siempre compartir con todos ustedes estas transmisiones y pues como ya es costumbre vamos a seguir con este ciclo de conferencias que están en torno a la exposición temporal. No dejen de visitarla en el Museo de Templo Mayor y esta tarde me complace en tener a los colegas de Tlaxcala para esta presentación. Ya hablamos de fuentes históricas, un poquito también de arte, un poco de historia, pero en esta tarde pues vamos a deleitarnos un poco más con lo que tiene que ver con la arqueología. Y bueno, voy a pasar a leer las semblanzas y luego a la presentación. Enrique Martínez Vargas estudió en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología y es doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM. Ha dirigido y ha participado en diversos proyectos de investigación, entre ellos investigación y definición de la frontera sur de Mesoamérica en el río Lempa, en El Salvador, la ciudadela de Teotihuacán, desarrollo histórico y función social del recinto, proyecto La Campana en Colima, y actualmente desde 1990 dirige el proyecto Influencias en la época clásica y posclásica en la región de Calpulalpan, Tlaxcala, especializado en la arqueología del contexto y ha participado en diferentes congresos, simposios, coloquios a nivel nacional como internacional. Ha impartido clases de nivel medio superior en el Ministerio de Educación de El Salvador, en la Universidad Autónoma de El Salvador, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la Universidad de Colima como parte del Seminario de Cultura Náhuatl bajo la dirección del doctor Miguel León Portilla y el doctor Patrick Johansson, además de impartir cursos en la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Tlaxcala, entre otras. También ha realizado publicaciones en revistas especializadas de corte científico como difusión, además de libros y artículos también de carácter científico y de difusión, videos científicos, guiones científicos, montajes de exposiciones en museos regionales y universidades, entre otros. Y también la conferencia está compartida con Ana María Jarquín Pacheco. Ella es doctora en arqueología por la UNAM. Fue codirectora del proyecto de rescate arqueológico San Lorenzo en El Salvador de 1981-82. Fue encargada con el doctor Enrique Martínez Vargas de las exploraciones del recinto norte de la Ciudadela en Teotihuacán. A partir de 1993 fue directora del proyecto La Campana en Colima, ha participado como ponente y organizadora de diferentes mesas redondas, simposios y congresos en México, Centro y Sudamérica. En 2004 participó como maestra en el módulo del Seminario de Lengua y Cultura Náhuatl de la UNAM en la Universidad de Colima, bajo la dirección del doctor Miguel León Portilla y el doctor Patrick Johansson. Del 98 a la fecha, ha colaborado en diferentes guiones museográficos y el montaje de diversas exposiciones, tanto itinerantes y como de salas permanentes de museos regionales y en el Museo Nacional de Antropología e Historia. También ha trabajado en la delimitación de diversas zonas arqueológicas para su declaración como zonas protegidas, entre las que destaca Teotihuacán y La Campana en Colima. Ha sido autora de diferentes artículos dentro y fuera de nuestro país, además de varios libros con el tema de los resultados de las investigaciones en diferentes zonas y regiones con evidencias arqueológicas importantes. Y esta tarde nos traen crónica de un encuentro, una presentación que me da muchísimo gusto porque pocos sabemos de este grandioso sitio de Tecuaque. Adelante, doctor. Gracias, buenas tardes. Ante todo, agradecer a los organizadores de este evento que sea posible nuestra participación para dar a conocer un pequeño instante de lo que fue la conquista de México. Adelante, doctora. Gracias. Pues hablábamos de Sultepec, que después fue conocido como Tecuaque. Está localizado cerca de Calpulalpan, a pocos kilómetros de la ciudad de Texcoco. Investigaciones desde hace varios años han permitido identificar los vestigios arqueológicos
con lo que relatan algunas fuentes de origen hispano respecto a hechos históricos acaecidos en el lugar. Inicialmente, cuando se empezaron los trabajos, fue sorprendente encontrar en el templo principal del sitio, que está dedicado a Ejecatl-Quetzalcóatl, pues vestigios de enterramientos muy importantes, pero numerosos. Inicialmente realizó los estudios quien identificó la presencia de extranjeros no indígenas en la muerte, el antropólogo físico Mario Río Reyes. Posteriormente, en colaboración con la UNAM, con el Instituto de Investigaciones Antropológicas, iniciaron los trabajos y el estudio detallado de los restos óseos del doctor Carlos Serrano, de todo lo que era resto óseo humano, el doctor Raúl Valadez en el aspecto óseo animal y la doctora Rocío Vargas Sanders, quien realizó los estudios de genética. Que en paz descanse, la doctora se entusiasmó mucho y puso mucho interés. Y todo eso, ellos lograron identificar el origen de los restos óseos, pudiendo determinar la presencia de hispanos, de indígenas mesoamericanos, posiblemente tlaxcaltecas, y mulatos, mestizos de origen europeo. Esto está asociado, según todos los estudios que efectuamos, a la captura de una caravana proveniente de la Villa Rica de la Veracruz, quien fue capturada en el área cercana y llevada al sitio, en donde mediante ceremonias celebradas en las fiestas calendáricas fueron introducidos de acuerdo a su comportamiento durante el enfrentamiento al mundo mítico religioso mesoamericano. El antiguo asentamiento se localiza. Está ubicado en la región de paso entre el Valle de México y las regiones lejanas como la es de Oaxaca y la costa del Golfo de México, entre otras. Debido a lo cual el desarrollo local se dio como un reflejo de las épocas clásica y posclásica, que constituyeron dos polos de gran desarrollo cultural, Teotihuacán y Texcoco. Puntos de poder político, económico y religioso, lo cual se manifiesta en esta región que propiciaron su desarrollo y crecimiento. Sin embargo, tales nexos también se manifestaron en el síncope de la región con el colapso de Teotihuacán, hasta que surgió el señorío Acolhua como parte de la Triple Alianza. Define al sitio ceremonial una pirámide circular levantada al oeste de una amplia plaza sobre plataformas escalonadas que permiten destacar las estructuras ubicadas en ellas. En la parte superior de la estructura descrita se observan vestigios del templo principal del lugar, mismo diseño en cuyo ingreso se localiza una piedra de sacrificio al frente de dicha pirámide. En la misma plaza se encontraron 3 altares, destacando el ubicado frente a la estructura principal,
No y la sé. cual era lugar de la colocación de un zopatle en el que fueron ubicados los cráneos de algunos de los cautivos sacrificados en el lugar. Al sur de la misma plaza se encuentra otra estructura circular de menor tamaño, a la cual está dedicada a Tezcatlipoca. En cuyo interior se realizaban también ceremonias de carácter religioso. Al norte de dicho recinto se ubica la escalinata de acceso al recinto. Caracteriza la sección baja del lugar, una estructura rectangular definida por muros en 3 de sus lados y orientadas de este a oeste, característica de la arquitectura colgua llamada Teoipalpan. Dato obtenido del mapa Quinachi, que en lengua náhuatl significa lugar del asiento de dioses. Destaca al interior del lugar 3 banquetas con fogones y un aspecto central y un espejo central de agua. En dicho recinto se efectuaban reuniones de personajes importantes a nivel regional como del sitio, de carácter político, económico y religioso. Además, se realizaban observaciones astronómicas, personajes entendidos en la materia. En dicha edificación realizaron observaciones y mediciones astronómicas según Sprague. Concluye que dicha estructura es posible observar a partir de las fechas observadas en la misma, que dividen el año en 4 periodos aproximadamente iguales, los que nos lleva a concluir que corresponden a los 4 periodos estacionales del año, que se basan en el ciclo agrícola de Tonalco, secas, y Chopin, de verdor. En cuanto a las áreas habitacionales del asentamiento, se localizan en la parte noroeste del lugar. Dependiendo la cercanía del centro ceremonial. La importancia de sus moradores. El lugar se caracterizaba por la presencia de conjuntos habitacionales integrados por cuartos en números de 4 o 6 de diferentes dimensiones. Cabe indicar además la presencia de aljibes o depósitos de agua de lluvias utilizados en los últimos momentos históricos del sitio para resguardar objetos valiosos de carácter religioso y de los que obtuvieron los habitantes del lugar con la captura de la caravana, además de la fauna traída desde Cuba para iniciar la colonización de los nuevos territorios. Resulta muy importante ver cómo se entrelaza la historia, los hechos históricos con las evidencias arqueológicas. Hay un personaje mexica, el emperador Moctezuma Xocoyotzin, que no se le ha dado la importancia debida. Suponemos nosotros, en nuestros análisis, que dicho personaje tuvo una trascendencia, además de religiosa, como se ha comentado, política, de orden militar. Era un estratega. Y lo vamos a sostener. ¿Por qué? Estando Cortés en México Tenochtitlan, en calidad de invitado,
Es importante señalar esta situación. México Tenochtitlan no había sido conquistado. Moctezuma Xocoyotzin, en una actitud importante y de estrategia militar, le comunica a Cortés de la llegada de Pánfilo de Narváez. ¿Cómo sabía esto? Tenía sus redes de comunicación constantemente llevándole información. Además de comentarle o de informarle que estaba llegando, que había llegado Pánfilo de Narváez a las costas de Veracruz, le ofrece apoyarlo y abrirle los caminos. O sea que los caminos estaban cerrados para que pudiera llegar de la manera más pronta a Zempoala. Acepta el Cortés, el conquistador, el ofrecimiento y se desplaza, dejando a Pedro de Alvarado a cargo del grupo de la guarnición hispana que tenía y aliados que estaba en México Tenochtitlan. Después de vencer a Narváez, encontrándose Cortés en Zempoala, recibe información a través de la gente de Moctezuma Xocoyotzin en otro movimiento de estrategia militar, que a raíz de la matanza en el Templo Mayor, la gente que dejó como guarnición o como grupo, porque no era una guarnición, están prisioneros. Preocupado, Alvarado prepara su marcha, pero antes deja lista una caravana en la que indica que dejó enfermos, algunos de a caballo, aliados, cosas que le quitó a Narváez y criados, enfermos y riquezas y documentos. Además de parte de la fauna que traía Pánfilo de Narváez para iniciar la colonización de los nuevos territorios. Me voy a permitir leer un párrafo donde se lamenta a Cortés. Dice que le quitaron 7,000 pesos de oro fundido que había dejado en 2 cofres, otras joyas y más otros 14,000 pesos de oro en piezas que él había recuperado en la provincia de Tuxtepeque. Y otras muchas cosas que valían más de 30,000 pesos. Deja Cortés antes de su partida lista la caravana y él reinicia de manera rápida, apoyado por la gente de Moctezuma Xocoyotzin, quien nunca dejó de considerar la expulsión de los europeos de las tierras imperiales. La caravana, al llevar muchas cosas y propiedades y riquezas, va más lento. Llega a Tlaxcala y ahí le indica que el paso más rápido hasta México Tenochtitlan es a través de Calpulalca,
sigue la caravana y al llegar a tierras bajo el control de Sultepec, es capturado, dicen, en un mal paso. Y como comentábamos, mediante rituales efectuados en las fiestas calendáricas, de las cuales se han podido identificar la mayor parte, son integrados a ese mundo maravilloso, mítico, religioso, del mundo prehispánico. Esto nos sugirió a nosotros buscar evidencias arqueológicas. Con la captura, el asentamiento se transforma. Se habla de que eran 550 personas los que venían en esta caravana. 5 a caballo y 45 peones, además de 350 macehuales, cargadores que traían las cosas, enfermos y demás. No se menciona la presencia de mujeres ni de niños. Para poder sostener esta caravana en el sitio se transforma. Son repartidas estas gentes de la caravana en la población. Esto quiere decir que la población transforma sus aposentos y genera lugares donde los van a tener resguardados. Algunos de los cuartos mayores de estos conjuntos habitacionales se dividen y ahí mantienen a los capturados. Y los van a empezar a utilizar en diferentes ceremonias que algunas de ellas ya hemos podido descifrar y que proponemos que sucedieron en esos casos. La principal de ellas es un zompantli, que fue el primer elemento localizado para poder describir estos eventos, esta crónica de la captura de los españoles. El zompantli se localizó en el lado sur, en el acceso principal al templo de Hecatquetzalcóatl. Estaba cubierto por una hermosa vasija fragmentada que corresponde, según Sahagún, al pulque azul. Al empezar a levantar los fragmentos de esta vasija, se empezó a integrar lo que sería la parte central de un maguey, que estaba hermosamente polícroma, pero fragmentada, ¿no? Que corresponde a un optecómal, ¿sí? Se caracteriza por tener en su base rayas rojas y blancas. La parte central se caracteriza por el corte de las hojas del maguey, quedando solamente lo que sería la cabeza de esta planta. En la parte superior destaca una banda de plumas limitada por bandas negras, y en la parte superior, en el borde, corresponde al pulque, a la espuma del pulque. Esta hermosa vasija cubría los cráneos del zompantli. Cuando nosotros iniciamos la reconstrucción hipotética del zompantli, lo ubicamos frente al templo principal. Se localizaron 14 cráneos, algunos de ellos en perfectas condiciones. Los antropólogos físicos, al realizar su estudio, determinaron que 7 de ellos corresponden a gente local o a la gente nativa, y los otros 7 corresponden a elementos alóctonos, además de ser cráneos femeninos. 5 de ellos corresponden a españolas. Uno de ellos corresponde al área maya y el otro es una mulata. De los cráneos masculinos corresponden principalmente a totonacos y tlaxcaltecas.
Esto nos permitió empezar a reconstruir un suceso muy importante. A raíz de estos hallazgos, empezamos los estudios de las fuentes que nos permitió ir reconstruyendo lo que sucedió arqueológicamente en el sitio. En la Plaza Sur encontramos la mayor cantidad de entierros y de sacrificios en esta zona. Se han localizado tantos entierros individuales como en conjuntos. Algunos de ellos, por ejemplo estos, son más de 40 individuos que fueron mutilados, quemados e ingeridos en diferentes rituales. La presencia étnica en este conjunto de entierro nos habla de gente con características étnicas diferentes. Tenemos mujeres, tenemos elementos femeninos, elementos masculinos, destacando principalmente las mujeres. Entre estas mujeres vienen mujeres españolas, vienen mulatas, vienen mestizos, vienen taínos y zambos, ¿no? Que es la combinación de negros con indígenas, ¿no? Esto nos habla que era gente que ya estaba ubicada en Cuba y que formaron parte de esta caravana que venía con Pánfilo de Narváez. Lo importante de estos hallazgos es que no es un entierro en un solo momento, sino que se va dando en diferentes momentos, en diferentes etapas, los cuales fueron seleccionadas para las diferentes festividades religiosas del calendario náhuatl. Aquí tenemos otro grupo de entierros donde se ve ese gran desmembramiento de los cuerpos humanos, los cuales, perdón, estaban en un contexto de ceniza, que nos habla de la presencia de hoguera. Según los análisis de laboratorio, nos habla de que quemaron una gran cantidad de encinos para poder darle fuego a esta hoguera. En algunos rasgos se ve que hay gente que fue enterrada o depositada viva, posteriormente sacrificada. Se ven los cráneos quemados, algunos huesos largos, fueron desmembrados. Y como elemento principal en este conjunto encontramos a la deidad de Xolotl, ¿sí? Es un elemento muy importante al centro de esta ofrenda, que es el gemelo divino de Quetzalcóatl. Y así fuimos recuperando una serie de evidencias que nos hablan de la presencia ajena al asentamiento, diferente a los elementos prehispánicos. Dentro de las pertenencias encontramos vasijas diferentes a las realizadas en Mesoamérica. Como son vasijas de origen europeo, tenemos olivas, platos vidriados, ollas y una taza con características árabes. Esto nos habla de la presencia de cerámica que viene desde Europa. Además de objetos metálicos que traían estos hispanos, estos conquistadores, como son anillos, un camafeo, adornos de caballos, elementos usados por elementos femeninos y sobre todo una llave de un baúl, además de otras piezas que tenemos. Esta es una muestra de los elementos que se encontraron en estos entierros. La estrategia de Suma Chocoyotzin continúa, estrategia militar, y señala el extremeño Cortés que llegó después de regresar de Zempoala
escuchó misa el 24 de junio de 1520 afuera de México, Tenochtitlan. Y Moctezuma le permite ingresar a la metrópoli mexica, a donde queda capturado y aislado hasta que logra escapar por una de las calzadas y iniciar su peregrinaje, le diría yo, por varias partes hasta llegar a tierras tlaxcaltecas. Lugar donde se entera de la captura de la caravana y del sacrificio de algunos de los capturados o de la mayor parte. Después de recuperar su fuerza, Cortés inicia su regreso hacia rumbo a Texcoco, lugar donde inicia ahí sí a planificar la conquista de México Tenochtitlan. La otra, insisto, fue una visita. Regresa. Después de llegar, indica a su alguacil mayor, Gonzalo de Sandoval, que vaya por los bergantines que ha dejado en Tlaxcala y que de paso señala, asole y castigue a un poblado morisco, le llama a él, por el color de las casas blancas y tal vez por la actitud de rebeldía. Los texcocanos avisan, informan a la gente de Sultepec, ya llamado Tecuaque en ese momento, que significa lugar donde comieron o mataron a los señores, a los conquistadores, y destruye. Ese fue el castigo de Sultepec Tecuaque. Famoso es Gonzalo de Sandoval por sus castigos a los grupos indígenas. Sultepec Tecuaque y su destrucción es un ejemplo de ello. Vemos que después señala Cortés en las cartas de relación y en las memorias que dicta cuando regresa a Europa, que encontraron cráneos todavía expuestos, cabezas de caballo y otros elementos, parte de las armaduras que habían despojado los de Sultepec, los habitantes, los guerreros de Sultepec Tecuaque, a los hispanos y sus aliados. En las evidencias vemos que muchas mujeres y niños trataron de huir a los cerros y fueron masacrados. Fue un castigo difícil. Aquí vemos la espada original de Gonzalo de Sandoval, que se encuentra en España y que fue obtenida del convento de la Rábida. Luego del castigo, se fundó un nuevo asentamiento, el actual San Felipe Sultepec. Estos fueron el castigo. Vemos
esqueletos de indígenas que fueron pasados por la espada de los europeos y de sus aliados. Respecto a los últimos, es importante, muy importante, destacar que se ha señalado a los tlaxcaltecas como traidores, que ha sido un peso histórico injusto, porque lo que realmente hicieron los tlaxcaltecas fue un movimiento geopolítico, mediante el cual pretendieron quitarse el yugo mexica y la injerencia de los mismos en su territorio, porque la situación había llegado a ser insostenible. Un movimiento geopolítico no significa traición. Entonces, consideramos nosotros, nuestra humilde opinión, que no fue traición, sino movimientos que buscaban quitarse un yugo opresor muy poco. Después de destruir el sitio, como les decía, surge San Felipe Sultepec, que es un poblado actual, y los hispanos, en un afán de consolidar su poder, colocan en la parte superior del templo circular una imagen que ha sido conocida de origen europeo, que es conocida como la Virgen de Tecuac. Santa María Tecuac. Y el sitio queda abandonado, el centro ceremonial, hasta que se empieza el Instituto Nacional de Antropología e Historia, inicia las excavaciones y la protección especial para este asentamiento. Cabe concluir de que Sultepec Tecuaque era un asentamiento importante regional. No tenía la importancia de un México Tenochtitlan con su belleza, su planificación, ni un Tlatelolco. Pero que la resistencia fue también en sitios pequeños, en sitios tal vez de menor importancia, pero que sus habitantes, en la búsqueda de mantener su cultura ancestral, además de defender sus tradiciones religiosas, pues, presentaron una defensa y un enfrentamiento digno de reconocer. También es importante señalar que la historia nos está permitiendo desentrañar hechos de suma importancia. También conocer, es importante desentrañar la personalidad y actitud de Moctezuma Xocoyotzin, que realmente planificó la salida de los europeos y sus aliados de los territorios imperiales. Es una historia de sangre y muerte, pero de mucho orgullo para México y para los mexicanos. En ello se manifiesta la continuidad de la búsqueda de la identidad que se va a prolongar hasta fecha de la independencia y a través de la historia de México. Perdón la emoción que nos embarga, pero no es para menos
conocer estos hechos, de los cuales, insisto, tiene que haber muchos por ahí esperando ser estudiados. Muchas gracias. Y perdón por las interrupciones, algunas inconsistencias por motivos de salud. Que no tenga buenas tardes y que todo esto nos lleve a sentir el orgullo de ser mexicanos y de la conservación de nuestra identidad hacia las nuevas generaciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora, por este gran esfuerzo que nos has presentado, sobre todo pues en las condiciones entendemos perfectamente, pero también entiendo perfectamente tu pasión por acompañarnos y sobre todo esta inquietud de poder compartir lo que ahorita nos has mencionado, súper importante. Al principio de la presentación, pues mencionaba que era un gusto poder compartir con los colegas porque a lo largo de todas las conferencias hemos hablado de lo que se ha dicho en las crónicas, en lo que se ha escrito posterior en otros siglos, pero la evidencia arqueológica y sobre todo este sitio de Tecuaque ha traído a la luz muchísimas cosas que uno no se hubiera imaginado, como ahorita justo nos estabas mencionando, al final desentrañar muchas cosas que se daban por sentado y que sabemos que hay muchísimo que por explorar en adelante. En este caso con ustedes, han sido un verdadero ejemplo de cómo poder llevar durante tanto tiempo esta investigación. De verdad, muchísimas felicidades por todos estos años de investigación, por toda la pasión que le han entregado. Y pues, si me lo permiten, voy a hacer unas cuantas preguntas que también tenemos por aquí en el público. Y pues quiero empezar a lo mejor por mandar también saludos. Por aquí les mandan un afectuoso saludo a la doctora Ana María y al doctor Enrique desde Tlaxcala, a toda la gente que por allá nos sigue, muchos saludos. También a toda la gente que nos ha apoyado también del Museo Regional de Tlaxcala, muchísimas gracias por todo lo que nos han apoyado también, que forma parte de esta exposición, y a toda la gente que nos ayudó, doctor Enrique, también por allá en el sitio de Tehuaque, un saludo afectuoso a todos ellos. Gracias. Bueno, quisiera empezar a lo mejor por esta parte donde mencionan al principio de los caminos que existen entre la costa del Golfo y el centro de México. Mencionaban que el sitio tiene dos asentamientos muy importantes, uno contemporáneo a la época teotihuacana y otro en el posclásico. Creo que es importante a lo mejor ahondar un poquito de esta ruta, lo que significó tanto en la época de Teotihuacán y en el posclásico, como ruta comercial, a lo mejor ahondar un poquito para enmarcar una pregunta que aquí me están haciendo, que cómo era la comunicación entre la costa del Golfo y el centro, si era muy viable que fuera rápido esta comunicación para haber advertido a Moctezuma de esta llegada de Pánfilo de Narváez y que si eso fue también un motivo para poder apoyar a Cortés en esta salida de los caminos. Sí, el primer asentamiento que nosotros localizamos en la región es de origen teotihuacano. Es un asentamiento que nos permite almacenar y distribuir algunos productos que vienen de Veracruz y de Oaxaca, como los que hemos encontrado en este nivel al hacer las excavaciones arqueológicas. Está muy cerca de Teotihuacán, a distancia de 16 kilómetros, y es la parte topográfica más accesible para llegar al Golfo de México. Y es una parte también muy importante para llegar a Oaxaca, y de ahí ya se comunican ya otras rutas de comercio, pero estas son las dos más importantes que nosotros hemos detectado, perdón, por una alta presencia de materiales de estas regiones, ¿no? Lo que nos habla que es una ruta de comercio importante y que además es la parte más cercana para entrar tanto a Teotihuacán como a Tenochtitlan. Está comprendida por valles, topográficamente no está muy complicada su acceso y que permite rutas de comercio muy fáciles para entrar a estos dos grandes desarrollos, ¿no? Cuando llegan las migraciones chichimecas del norte, ellos ven este lugar y ven su importancia
y lo vuelven a ocupar. Se vuelven a sentar en ellos y empiezan un poco a modificar lo que son las estructuras teotihuacanas. Algunas de ellas todavía forman parte de las estructuras tardías, lo que nos habla de un respeto hacia este momento de Teotihuacán. Se transforma un poco el sitio, empiezan a construir, pasa a lo que es la Triple Alianza Texcoco y empiezan a modificar algunas secciones del asentamiento teotihuacano. Y un elemento importante es la presencia del pulque. Este sitio va a controlar lo que es la producción del pulque. La mayoría de los instrumentos que nosotros tenemos en este sitio son asociados a la explotación, a la siembra y a la distribución del pulque. Y que vía Acolman entra a Tenochtitlan, que es la parte más factible para cruzar a Tenochtitlan. Y así nos lo marca la matrícula de tributos, ¿no? Este camino para poder transportar estas bebidas importantes para Tenochtitlan y también para Teotihuacán. Pues este punto es muy importante por sus cercanías. Está a los pies de lo que sería la Sierra Nevada de Iztaccíhuatl, que tiene una parte que le llaman una sierra con mucha dificultad, pero que trazando 2-3 kilómetros entras directamente a Texcoco, ¿no? Entonces esta es su facilidad geográfica, su estrategia geográfica para que este asentamiento tuviera un lugar muy importante, además de mantener la frontera con Tlaxcala, no era el elemento fronterizo con Tlaxcala, que esto permitió la llegada de estos grupos mexicas, ¿no? Y la apertura. Tiene unas valles muy importantes para las rutas de comercio hacia Tenochtitlan y hacia Teotihuacán. Por eso es que vuelve a ser ocupado, ¿no? En el Códice Xolotl ahí se ve cómo vuelve a ser ocupado, ¿no? Cómo se observa en los cerros los ojos que miran hacia dónde volver a reocupar estos asentamientos, ¿no? Y Sultepec es uno de ellos, ¿no? Que se convierte en un punto central de esta región, tanto por las rutas de comercio como por la distribución del público. Pues justo era la intención de poder como enmarcar esta parte de que sí era viable. Entonces, si había este camino que los políticos que se conocían perfectamente llegaran rápidamente a la comunicación, ya fuera por vía Tenochtitlan y en la época del clásico, pues Teotihuacán, ¿no? Así es. ¿Ok? Entonces, el momento que se enteran de que Pánfilo de Narváez ha llegado a la costa del Golfo, esto sí pudo llegar rápidamente por un emisario, alguien que estaba justo llevando información a Tenochtitlan. Sí, le avisan a Moctezuma antes de avisarle a Cortés de la llegada de Pánfilo de Narváez, ¿no? Y Cortés se entera de que viene a hacerlo prisionero, ¿sí? Que no sabemos si es raro que los hispanos dijeran que venían a capturarlo. Cabe la posibilidad de que Moctezuma Xocoyotzin haya creado todo esto para deshacerse de los europeos y que abandonaran territorio imperial. Pero lo que sí estamos seguros es de lo que escribe o que lo que sabemos textualmente es lo que informa Cortés en sus cartas de relación, que le informó primero de la llegada, luego estando en Zempoala, de la prisión de los europeos y el cerco, y permitir el ingreso para capturarlo, dejarlo capturado y cercado en México, Tenochtitlan, es una estrategia militar, definitivamente. A mí me fascina la personalidad, y lo discutimos con el doctor constantemente, de Moctezuma Xocoyotzin. Creo que le tocó un momento difícil y que lo enfrentó con valentía y mucha inteligencia y astucia a los europeos. Pero ¿qué podía hacer ante la viruela
y otras enfermedades en otros europeos. Creo que es un tema muy discutible, pero que hay que reconocerle su valiosa defensa y respetarlo como emperador de México. Un dato muy importante en esta caravana es que vienen muchos enfermos, y Cortés mismo lo dice. Vienen enfermos, hay sifilíticos, hay gente con deformidades, sobre todo los elementos masculinos, ¿no? Entonces, ahí puede ser el inicio de estos contagios que se dan en la época prehispánica, ¿no? Y que todos son sacrificados en este lugar, ¿no? O sea, cuando son capturados, la gente de Sultepec le avisa a Texcoco, y Texcoco vía a Tenochtitlan de la captura, y deciden dejarlos en el lugar. O sea, no son llevados a Tenochtitlan, sino que en el mismo sitio son sacrificados, ¿no? Tal vez como un ejemplo para los que aún estaban en Tlaxcala, de decirlo, si vuelven a entrar, vean lo que les va a pasar, ¿no? Entonces ahí queda este punto tan importante dentro de las rutas mesoamericanas para entrar a Tenochtitlan. Y efectivamente, esa es la otra parte que no habíamos explorado en estos caminos, lo importante que es precisamente, como mencionaban hace un rato, en las contiendas de la geopolítica, ¿no? Cómo jugaron un papel súper importante, preponderante. Creo que es importante retomar esta parte cuando mencionabas que en esta caravana viene de diferentes poblaciones, mencionabas por ahí ya una avanzada de gente que probablemente venía directamente de Cuba, cuando llegan con Pánfilo de Narváez. ¿Qué es lo que hace que esta caravana se vuelque y en lugar de quedarse con Pánfilo de Narváez, venga directamente a Tenochtitlan y sean capturados? ¿Cuál sería a lo mejor una probable hipótesis? La presencia de mujeres, ¿no? Posiblemente esposas de alguno de los soldados, que vienen acompañadas posiblemente ya de sus servidumbres, ¿no? Tenemos figurillas muy representativas de estos aspectos, ¿no? Tenemos figurillas de negros, figurillas con otras características étnicas, ¿no? Entonces ya la gente que viene con Pánfilo de Narváez viene ya a asentarse, ¿no? Viene a colonizar, ¿sí? Entonces, la mayor parte, por eso no lo menciona Cortés ni Bernal en sus escritos, ¿no? La mayor parte son servidumbre de estas gentes importantes, ¿no? O sea, hablar de los que vienen a caballo, que son los hidalgos, ¿no? Que son los que les van a proteger. Y la mayoría de los enfermos, ¿no? Hay muchos enfermos, ¿no? Entre ellos gente de color, ¿no? De color. Entonces, esto nos habla de que ya ellos venían preparados, y sobre todo una gran cantidad de animales domésticos. Vienen cerdos, vienen vacas, vienen borregos, cabras, gallinas, perros mastines, perros salchichas, o sea, un elemento ya para poder colonizar, ¿no? Y que en este asentamiento también son sacrificados, ¿no? Estos animales son repartidos entre la población, son sacrificados y son repartidos entre la población, exceptuando los cerdos, ¿no? Los cerdos no los matan, o sea, los sacrifican y los llevan al inframundo por su asociación directa con la cercanía con el ser humano, ¿no? Pero en cuanto a los otros animales, sí son ingeridos, ¿no? Y estos son repartidos en la población, aquellos que los tenían prisioneros en sus conjuntos habitacionales, ¿no? Y que se ha podido rescatar una gran cantidad de estos restos de animales, ¿no? Que nos permite ver otro aspecto de los conquistadores. Efectivamente, esa es la parte que también quería retomar un poquito, como ahorita mencionabas estas evidencias que tienes de animales europeos que ya vienen, que son, pues, como dices, puede ser también cosas ya domésticas que nos hablan de estos asentamientos, ya más pensando no tanto en una batalla, que eso es lo que también queríamos como enmarcar un poco en la exposición.
hablar de este tipo de población que no toda era la contienda de la batalla. Sin embargo, en el caso de los hispanos, pues vienen detrás de un ejército al que pues en algún momento quizá no es que estén peleando, pero pueden apoyar, como tú dices, quizá por la situación que hay, quizá algo emparentado, ¿no? No sé si quisieras a lo mejor platicarnos un poquito de estos contextos donde capturan a tanto a gente como animales y los tienen ahí en la zona habitacional, que eso es lo importante decir, a diferencia a lo mejor de una batalla donde llegan y matan a todos. En el caso de prehispánico, pues la intención es capturarlos para después ofrecerlos a los dioses. A lo mejor podrías platicarnos unos ejemplos de cómo fue que los capturan y después poco a poco los van sacando para hacer diferentes tipos de sacrificios. Sí, es interesante ver, por ejemplo, las evidencias arqueológicas, la mítica y la presencia de los extranjeros. Se me ocurre hablar del zompante. En él se manifiesta la subida de los guerreros acompañados de mujeres a la casa del sol. Van ascendiendo. No se había mencionado, pero resulta importante ver cómo fueron desplazándose a través de los maderos, según las evidencias antropofísicas localizadas en los cráneos, las cabezas, los cráneos de los sacrificados, en una actitud de respeto. Es importante destacar, además, que los capturados fueron considerados guerreros y las mujeres también. Se acaba de hacer un artículo y publicar algo sobre las mujeres europeas que fueron integrados al zompante. Mujeres guerreras les hemos llamado. ¿Por qué? Es indudable que que ninguna mujer venía al Nuevo Mundo y menos a iniciar una conquista sin estar preparada. Las hispanas creemos que presentaron resistencia al ataque de los guerreros de Sultepec y por la misma las integran como Cihuaqué, las mujeres guerreras que morían en el primer parto o en la guerra. Fueron respetadas estas hispanas de manera irrestricta e integradas a la mitología, pero sobre todo se les dio un lugar en ese mundo tan complejo mesoamericano, porque la llevaron a la casa del sol. Se dice que a los guerreros las acompañaba esta guerrera hasta la mediodía, de la mediodía en adelante, perdón, y luego bajaba y entraban al inframundo. Se les dio ese papel a las europeas. Y ha de haber sido algo especial la actitud de esa parda, como le llaman los europeos en sus fuentes, para que se le fuera reconocido tal importancia. Por otro lado, pensamos que fueron el tiempo que estuvieron capturados, que son 6 meses aproximadamente, ha de haber sido una fiesta continua, una borrachera, por decirlo de alguna manera, de emociones, el demostrar que
podían vencer a los europeos. Se han encontrado ofrendas como las que mostramos, mostró el doctor, de importancia para los europeos. El oro cuando les pregunta Cortés a los habitantes del sitio en Texcoco, que qué hicieron con el oro, la respuesta fue que lo mandaron a México, Tenochtitlan, porque se los pidieron, porque era oro robado de los templos de la metrópoli. Seguimos buscando. Esperamos desentrañar algunas cosas nuevas porque es un tema fascinante. Con respecto a los animales, es interesante el interés de los indígenas en el sacrificio de los puercos, de los cerdos, y colocarlos al interior de algunos ejidos. Pero les pusieron ofrendas. Me recuerdo ahorita de una vasija adornada con flores, rojas y negras. Son los únicos animales que se les puso ofrenda. Curiosamente, los europeos mataban por la carne de cerdo. Y los indígenas también posiblemente la relacionaron con algún tipo de, como el jabalí, como el jabalí que comían ellos. Y algo observaron que le dieron ese trato tan especial. Otra cosa muy importante, ellos ya tenían claros. Nosotros consideramos desde que desembarcaron los europeos la primera vez en Veracruz, que no es como se ha dicho. Hombre, europeo y caballo no eran una sola unidad. Estaban constantemente los ojos vigilando y veían cuando desmontaban o cuando montaban un caballo. Pero les parecieron tan importantes que todavía hemos encontrado en Sultepec, Tecuaque, espuelas, cráneos de caballo, bridas y otros objetos asociados con ellos. En fin, el tema es amplio, el COVID difícil, y consideramos que se puede seguir ampliando esta visión desde un centro de la región menor, pero que jugó un papel bastante importante en la defensa del mundo indígena, sobre todo del mundo náhuatl. Gracias. Justo, sí, adelante, doctor. Uno de los últimos aspectos que nosotros hemos encontrado en el sitio es el sacrificio de una mujer hispana. Es sacrificada en el templo principal y su cuerpo es llevado al área habitacional. Y ahí empieza a ser desmembrada. La encontramos nosotros sobre el piso prehispánico y que empieza a ser en proceso de ser desmembrada. Le empiezan a quitar los huesos largos. Ya con la llegada de los españoles para destruir el sitio, el cuerpo queda a medias y es cubierto por el escombro del aposento. O sea, pudimos recuperar el proceso que se da de sacrificio en el área y del sacrificio hacia la mujer, ¿sí? Todavía no presenta huellas de cocción, simplemente presenta huellas de cortes en algunos de sus miembros largos. El esqueleto, lo que resta del esqueleto está completo, ¿no?
Entonces esto nos habla de los últimos procesos, o sea, todavía ellos no concluyen el sacrificio de los capturados cuando el asentamiento es destruido. Y los aljibes pues también muestran eso, ¿no? Cuando se enteran de la llegada de los españoles al mando de Sandoval, ellos en los aljibes se esconden cosas, no esconden las deidades, esconden huesos de los sacrificados y después son cubiertos, son tapados, ¿no? Hasta este momento hemos descubierto 22 aljibes y todos ellos llenos de importante información de los sucesos acaecidos durante el contacto, ¿no? Entonces esto nos habla de una protección hacia el sitio y hacia a lo que ahí pasó, ¿no? Aunque cuando llega a Sandoval, pues destruye el asentamiento, quema los templos, decapita algunas estructuras, quema algunas de ellas, mata mujeres y niños principalmente, pero logran los habitantes de Sultepec esconder, y de ahí cambia su concepto, su palabra, ¿no? Desde entonces se va a conocer, ya no como Sultepec, sino como Tecuaque, donde se los comían. Y así lo conocemos hasta cuando Piña Chan realiza las primeras excavaciones, ¿no? Él ya habla que algo pasó, hay presencia hispana en el lugar. Y cercano a la conquista. Y muy cercano a la conquista, ¿no? Entonces él ya detecta algo que sucedió en el lugar. Y las evidencias de elementos europeos tenemos una gran cantidad. Tenemos la presencia de agujas, de carretes de hilo. O sea, eran mujeres que posiblemente no con el concepto de guerreras, pero que sí servían para ayudar a los soldados españoles, ¿no? En sus quehaceres cotidianos, en sus costuras, en su alimentación y todo, ¿no? Esa es la otra parte de la conquista, la no escrita, la que la arqueología nos está permitiendo conocer de lo que capturaron en esa caravana. Pues importantísimo justo eso que nos acabas de mencionar ahorita, ¿no? Este aporte que hace la arqueología a partir de las evidencias, como ahorita lo que nos mencionabas, en contextos que parecen que in situ y uno puede recrear de repente cómo hizo facto al momento que llega Alvarado con su caballo, la gente corre o todos empiezan a hacer este tipo de huida rápida, ¿no? Y justo te iba a preguntar ahorita que nos mencionabas de los aljibes, ¿crees que sea también una resistencia por cuidar y proteger a sus deidades y meterlas en estos aljibes? Son más o menos de diámetro, como unos 30 centímetros por lo que recuerdo. ¿Quiénes serían a lo mejor las personas que también estarían ahí guardando rápidamente sus esculturas? Porque hasta donde recuerdo en tus contextos están depositados de una manera intencional. Entonces, es gente que sí sabe, un sacerdote, a lo mejor alguien que sí puede saber la parafernalia para depositar una ofrenda. Sí, y yo creo que la población interviene porque los aljibes están dentro de la área habitacional, ¿no? En las unidades habitacionales. Ellos saben que vienen a destruirlos, entonces tienen un tiempo para esconder, no avientan las cosas. Hay un orden en el depósito de las cosas, ¿no? En algunos lugares hay cerdos, en otros lugares hay huesos de cabras, o sea, hay una distribución, no es un arrojar, hay una distribución, un ocultamiento para evitar que los españoles vieran lo que ahí sucedió, ¿no? Pero un ocultamiento sistemático, controlado. En algunos hay esculturas, en otros no. En otros solamente hay elementos asociados al pulque con algunas vasijas europeas. Entonces hay una distribución de estos elementos, ¿no? Que nos habla de una preparación para ocultar. Otro aspecto muy importante es que el sitio se transforma. Ellos tapan aposentos, los accesos a los aposentos, los pasillos, ponen obstáculos para que la entrada de los hispanos no sea rápida, sino que obstaculizan su acceso, ¿no? Entonces están resguardando el lugar de que algo pasó allí, ellos quieren proteger lo que ahí pasó. Entonces esconden la mayor cantidad posible de objetos, ¿no? Dejan algunos, indudablemente, que ya no alcanzaron a cubrir, pero la mayor cantidad de objetos están sobre los aljibes, ¿no? Que son muy ricos en información.
ocultando esculturas principales, tanto de culto social como de culto privado, ¿no? Y todas ellas bien protegidas. Y por sus características es en la época de secas del asentamiento. O sea, estos aljibes ya estaban por agotar su agua. Entonces, les permite colocar, ubicar y darle un proceso de colocación a estos objetos que ellos capturaron con la caravana. Quisiera preguntarte un poco como en esta parte de esta diferencia entre la temporada de secas y de lluvias, cuando se hacen estas ofrendas en temporada de secas, que generalmente son cuando precisamente son las guerras o el tiempo de guerra también, es una manera también de hacer una plegaria a los dioses para que los apoyen en esta guerra que están llevando contra los hispanos. Así es, en alguno de los aljibes hay de las esculturas que ustedes están exhibiendo en el Museo del Templo Mayor, estaban asociadas con huesos de caballo. ¿Qué nos están hablando? ¿No? De salvaguardar, de proteger y de enfrentar a aquellos invasores y pedirle a las deidades la protección del sitio y que no sea destruida su pensamiento, ¿no? Y justo también con eso relacionado hay que enmarcar que este grupo que tuvo encuentro en este sitio es Acolhua, ¿no? Porque generalmente se piensa que ya había una división precisamente entre lo que se iba a hacer Texcoco y lo que iban a hacer los mexicas. Pero este grupo Acolhua enfrentó a los hispanos, entonces están en contacto también con los de Tenochtitlan constantemente, o sea, y fueron una defensa también en ese momento y decir, aquí estamos y no nos rendimos. Así es, son parte de la Triple Alianza, ¿no? Que eso es muy importante. Además es un poblado fronterizo, ¿no? Al frente está lo que le llaman el área de las guerras floridas con Tlaxcala. Entonces están en esa área que está salvaguardando a Texcoco y a la Triple Alianza, ¿no? En su protección, esa esfera de protección del gran asentamiento de Tenochtitlan, ¿no? Y que es un punto clave para la defensa de Tenochtitlan, ¿no? Por eso ese paso de estas caravanas, ¿no? El punto más cercano, pero a la vez el punto más protegido, ¿no? Y bien definido con Texcoco, ¿no? Justo me estaba recordando que cuando mencionan, creo que en las crónicas que hacen este cerco, es en una especie de barranquita donde los emboscan y ahí es donde los pueden atrapar. Esto también es como poder reconocer estas características geográficas que tiene este lugar y si pues Cortés también las reconocía en algún momento y por eso no regresó porque no podía, no podía porque estaba ya mermado en ese momento y hasta que se recuperara ya es cuando manda Sandoval. Sí, él sale por Tacuba, ¿sí? Y recorre todo lo que es la parte norte de la cuenca del Valle de México, ¿no? Entra por Apan. Llegando a Hueyotlipan es cuando le dicen, oye, aquí adelantito agarraron una caravana y la están sacrificando. Él viene de una derrota y no hace nada, ¿no? ¿Sí? Están en el proceso hasta que se repone, que adquiere fuerzas para poderlos enfrentar. Y su regreso a Tenochtitlan no es por Calpulalpan, es por el paso de Cortés, ¿no? Evita este punto precisamente, sino que se va por el paso de Cortés. Y cuando él cuestiona a los de Texcoco, ya que no está Cacamatzin, que ha sido muerto junto con Moctezuma, los de Texcoco le dicen, ¿no? Y que están imperando los Alvis ellos le dicen, nosotros no fuimos, fueron los Tlatepozcas, los que están atrás de los cerros, ¿no? Ellos se deslindan de lo que pasó atrás, ¿no? Porque ya Texcoco está vencida, ya es parte de la conquista, ¿no? Así que hace Cortés, pues asegurar los caminos, ¿no? Asegurar ese camino que por ahí van a entrar los bergantines. Entonces, por eso le dice a Sandoval, ve y asola ese poblado donde se los comieron, ¿no? Porque era un punto clave para las rutas de abastecimiento hacia Cortés y hacia Tenochtitlan. Pues tengo aquí muchísimas felicitaciones por la conferencia que nos están impartiendo y porque pues también mandan aquí todo el apoyo de que no se preocupen, a todos nos pasa también estas cosas técnicas, mandan muchísimos saludos por ahí también a Azcapotzalco que nos están siguiendo.
Hay una pregunta que a lo mejor que puedo regresar, que no es directamente con el tema, pero sí tiene que ver con el trabajo que haces de gestión. En el caso de qué tanto te enfrentaste como al momento de hacer las excavaciones y poder explorar el sitio. Ya tenías un antecedente y cómo haces tú que avance el proyecto. Bueno, el descubrimiento del Zompantli fue una casualidad. ¿Sí? No sé, el proyecto era conocer el desarrollo tanto de la época clásica como el posclásica. A nosotros descubrir el Zompantli pues nos cambió la visión, ¿no? La doctora Jarquín se enfoca inmediatamente hacia las fuentes y empieza a buscar qué es lo que pasó en el sitio, ¿no? Encontramos elementos extraños, ¿no? Como eran estas vasijas, estos metales en el asentamiento, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, es gente que por aquí, la revolución, pero eran objetos que no eran característicos de ese momento, ¿no? Entonces, ese cambio en el proyecto fue en 1990, cuando se hizo ese pequeño descubrimiento que nos permitió transformar, que nos permitió ver el sitio de otra forma, de otra manera, ¿no? Pues ya tanto los antecedentes que manejaba Pina Chan, Bras de Fer, que dice que ahí hubo una captura, pero que no se plasmaba a simple vista, sino que tuvimos que escudriñar para poderlos encontrar, ¿no? Encontramos fragmentos de espadas, dagas, perdigones, o sea, fuimos reconstruyendo, estamos reconstruyendo paso a paso lo que fue esa captura de la caravana, ¿no? La presencia de niños, ¿no? Niños sacrificados, de corta edad y no natos, o sea, venía gente embarazada, ¿sí? En esta caravana. Venía una complejidad étnica que nadie lo menciona. Entonces empezamos a conocer los que venían realmente en la conquista a México. Entonces estamos en ese proceso de reconstruir y la doctora, como otros especialistas, pues nos están ayudando a reconstruir lo que es el escrito junto con lo es la investigación arqueológica, ¿no? A raíz de ese descubrimiento casual que nos permitió replantear el proyecto, ¿no? Que ahorita por la pandemia pues lo tenemos detenido, pero que sí, tenemos el proceso de iniciar, ¿no? Y encontrar más evidencia de los sucesos ahí acaecidos. Tenemos más de 300 entierros, ¿no? Que nos están hablando de gente de otros grupos étnicos, ¿no? Que nos están hablando de que algo ahí pasó realmente, ¿no? Pues les mandan aquí muchos saludos, José Manuel, desde el área de comunicación educativa del Museo Regional de Tlaxcala. Saludos también a toda la gente que por allá nos sigue. De Tlaxcala. De Tlaxcala, también al Museo Regional, pues muchos saludos. También por aquí me estaban preguntando, como es un tema tan interesante, ¿dónde podrían encontrar información acerca de lo que se ha encontrado ahí en Tecuac? Ya se publicó un libro, desgraciadamente se agotó. Estamos en el proceso de volverlo a reimprimir, ¿no? Estamos pidiendo a la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, de Tlaxcala, el Instituto de Cultura de Tlaxcala. El Instituto de Cultura de Tlaxcala haga una reimpresión, porque el sitio tiene, a pesar de la pandemia, visita. Antes era una afluencia de las mayores. Y quieren el libro, donde está todos los datos hasta el momento que se editó. Por eso queremos que se reedite, lo reedite el gobierno del estado y tenga acceso a la información. Un aspecto importante es la presencia de personajes españoles, ¿no? Que han visitado el sitio. Ah, sí. Que están pues impresionados, ¿no? Ellos lo desconocían lo que ahí pasó. Entonces, pues ha llegado tanto el embajador, la embajadora de España en México. Bueno, que ahorita por la situación que se está dando, pues sí, ¿no? Pero ha habido gente muy importante de España que ha visitado el sitio. Inclusive ya se hizo una exposición en España sobre lo que ahí aconteció y que fue muy bien aceptada. Sí, ¿no? Nosotros teníamos preocupación de la reacción de los hispanos,
actuales. No, se visitó la exposición con un respeto increíble a México y con un interés al ver las evidencias. Estaban los restos de los europeos sacrificados, los esqueletos, y ellos con un respeto irrestricto visitaron en cantidad importante la exposición. Eso fue a raíz de un convenio del INA con España. Entonces, han sido puros cosas importantes. Y todo esto que hemos platicado y todo lo que falta de platicar agrega una pequeña página a la historia de la conquista de México. Es un sencillo aporte a ese proceso histórico que resulta tan importante para ambos países. Pues muchas gracias por ese trabajo, porque esperemos que en el futuro tengamos otros sitios tan importantes donde se han llevado también estos ejemplos de batallas para poder saber un poquito más sobre este proceso tan importante de la conquista. Y justo aquí me pregunta Marco Antonio, muchos saludos Marco Antonio, que también nos está siguiendo, Marco Antonio Cervera, respecto a las hojas de espada recuperadas, ¿hay interés en hacer estudios metalográficos? Sí, bueno, ya se hizo un pequeño estudio, primero su conservación, que era muy importante, ¿no? La mayoría de los objetos de uso femenino, como agujas, carretes, anillos, son de plata. La mayoría, medallas igual, ¿no? Son de plata. Entonces, y que fueron encontradas en los conjuntos habitacionales. Entonces es muy importante, ¿no? Falta todavía muchos estudios. Aljibes. Faltan aljibes, ¿no? Ya tenemos detectado 3 más, no sabemos lo que podamos encontrar. Por ejemplo, falta el estudio de las figurillas de elementos con características europeas, ¿no? O sea, es un sitio que nos va a dar muchos datos sobre la conquista. Y pues que estamos en proceso de que pase esta pandemia para poder reiniciar, ¿no? Estas investigaciones que nos permitan ahondar y ayudar a entender más el proceso de la conquista. Me preguntan si también encontraron instrumentos de el trabajo del pulque. O sea, ¿no hay talleres o solamente se sabe por lo que encontraron en la iconografía de las vasijas? Bueno, hay lugares donde encontramos a los 2 conejos, ¿no? Que es el bebedor mayor en uno de los aljibes, ¿no? Estaba Ometostli, ¿no? Un esqueleto con múltiples fracturas asociado con 40 conejos, ¿no? Y en la parte superior, como nos describe Sagún, había una olla con pulque para poderlo adorar a este personaje, ¿no? O sea, hay elementos muy importantes, o sea, hay trabajos, hay elementos de pesca, o sea, es toda la actividad que un pueblo realiza para poder llevar a las grandes ciudades estos productos, ¿no? Pero eso sí se ha trabajado un poco menos, nos hemos enfocado más hacia el contacto, pero la evidencia existe, tenemos una gran cantidad de material que nos va a permitir ir escudriñando la característica del asentamiento. Pues aquí me vuelven a preguntar por el nombre del libro, aunque a lo mejor no esté ahorita a la venta, pero sí me preguntan por el nombre. ¿Por qué? Por el nombre del libro. ¿Dónde está? Ahora permítanme un segundo. Quiero aprovechar también para mandar saludos a la gente que está en Guatemala, muchos saludos a todos los que nos han seguido en la transmisión y pues no se pierdan también la siguiente sesión en lo que vamos preparando este cierre. Vamos a seguir también tratando de otros temas un poquito más adelante, pues la exposición que está todavía abierta hasta el mes de marzo, pues la pueden visitar aquí en el Museo de Templo Mayor. Hay varios artículos que salen en arqueología mexicana, ¿no? De que son muy importantes. Ahorita le traigo la pasta del libro para que usted la vea.
Doctora Jarquín, no sé si usted quisiera también como aportar a lo mejor a manera de un resumen general la importancia del sitio de Tecuaque en el entendimiento de este proceso de la conquista. Sí. No, yo creo que Tecuaque es un ejemplo importante, por supuesto, en el tema tan apasionante y que ante el cual debemos de tomar como un hecho histórico, del cual somos herederos de dos culturas y del contacto de ambas es el México actual y tomarlo como tal. Es difícil no apasionarse en uno u otro sentido, pero al fin y al cabo es un hecho histórico cuyo conocimiento nos ha permitido, como decía antes, agregar una pequeña nota, una pequeña página a este gran evento que fue la conquista. Me dice Enrique Martínez que aquí está el libro. Se llama Sultepec Tecuaque, nueva página en la historia de la conquista de México. Muchas gracias por la referencia. Pues ahí lo tienen para las personas que preguntaron por la información de la bibliografía. Sí. Y bueno, quisiera ir cerrando, a lo mejor igual con esto que por aquí me preguntaban, que si el hecho es que cambia esto, pues la narrativa de la conquista, a lo mejor no cambian los hechos históricos, pero quizá sí la manera en la que vemos el proceso que se dio la conquista. No sé si quieres agregar. La conquista y el contacto es un hecho importantísimo que se está analizando, por ejemplo, a través de los trabajos del doctor Matos Moctezuma, por cierto, y al cual se agregaron algunos conocimientos. Creo que falta aún mucho por agregar y aportar en general en México. Y pues emociona hablar de tal evento histórico, de tales hechos, sobre todo escudriñar, como dice el doctor, los sentimientos de los indígenas, acolhuas, mexicas, que se sintieron afectados. Otro tema apasionante es las enfermedades. Cabe la posibilidad de que los enfermos que llegaron a Sultepec Tecuaque, pues ya trajeran las enfermedades que diezmaron el imperio de la Triple Alianza, el imperio mexica. Pero hay que trabajarlo más. Esperamos que el tiempo y la salud nos lo permitan. Y aportar otros datos que junto con los otros compañeros que están trabajando en el Templo Mayor, México Tenochtitlan en general, en Tlatelolco y en otros sitios, podamos aportar datos nuevos que amplíen esta visión y nos permitan hermanarnos con los indígenas mesoamericanos y en general con el mundo. Gracias.
Muchas gracias a los dos por esta amena plática. Ha sido súper interesante y les reitero muchas felicitaciones por todo lo que han hecho a lo largo de todos estos años en ese grandioso sitio. Esperamos que va a dar muchísimos frutos. Doctor Enrique, ¿usted quiere cerrar con algo? No, pues gracias a los que nos permitieron difundir un poco más los hallazgos de Tecuaque y a ustedes por la organización y permitir que estos elementos se exhibieran en el Templo Mayor, ¿no? Que nos abren nuevas perspectivas de lo que fue la conquista de México Tenochtitlan. Muchas gracias y suerte para las futuras exposiciones. Yo quisiera acabar diciendo que tenemos también que trabajar el tema de la visión histórica de Tlaxcala. Tenemos que quitar ese ladrillo pesado sobre la historia de los tlaxcaltecas, prehispánicos y del contacto, y respetar con todo el valor que se necesita los procesos históricos que involucran a Tlaxcala en el proceso del contacto y de la conquista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por habernos seguido en esta transmisión y pues nos vemos en la siguiente sesión para que nos puedan seguir el martes y el jueves. No se lo pierdan, que seguimos hablando de estos temas un poco más adelante. Muy buenas tardes a todos.